Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué vemos en esas palabras de Jesús? ¿Alguien que está contento? ¿Alguien que se está expresando palabras de alegría? ¿No? ¿Son palabras de dolor? Es un lamento de Jesús por un pueblo que es el pueblo de Dios, Jerusalén, el pueblo israelita. Y les dice en su lamento que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y les la comparación como la gallina a los polluelos? Y no quisiste. Una exclamación que vino acompañada de un profundo dolor por el rechazo del Evangelio de Jesús, por el rechazo a sus palabras, por ver Jesús en su dolor, que cuántas veces quiso Él atraerlos con palabras de amor, con palabras de sabiduría. La gente escuchaba, pero la gente no quería aceptar no solamente sus palabras, sino les costaba trabajo seguir sus pisadas. Si conocemos el dolor y el corazón de Dios, tenemos que estar a tono con Él, tenemos que estar entendidos con Él. Vamos a ver 4 aspectos del dolor de Dios. Muy sencillo. Si yo te muestro esta Biblia que tengo aquí, tú ves todas las partes de la Biblia, ¿no? Nada más ves la parte de la que te estoy mostrando. Si te la muestro en cuanto al lomo, vas a ver el lomo. Si te abro la Biblia, vas a ver el interior de la Biblia, y así puedo ver. Es decir, un objeto tridimensional hay que verlo de diferentes formas, ¿cierto o no? Así es también el dolor de Dios. Hay que verlo en sus diferentes facetas. Y vamos a ver y analizar los 4 aspectos del dolor de Dios. Primero, a Dios le duele el impartir de su justicia. Sobre todo cuando se habla de juicios. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, vamos a ver cómo nos muestra y nos abre Dios su corazón en cuanto a entender esta parte de su corazón. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. A Dios le duele tener que impartir de su justicia. ¿Dios quiere la muerte del impío? No. Habla de muerte espiritual, no muerte física, obviamente. De ejecutar castigo, de aplicar, porque la paga del pecado es muerte. Hay castigo a aquel que peca. No quiero la muerte del que muere, no quiero juzgarlos, no quiero tener que aplicar justicia. Lo que yo quiero, dice el Señor, es que se conviertan, para que entonces puedan vivir. Algunos dirán, oiga hermano Eduardo, pero dice el Proverbio 1:26, también yo me reiré en vuestra calamidad. Así dice el texto. Entonces Dios no siente dolor, se burla, ¿no? Por ahí alguien puede decir eso, y así es, pero el contexto habla de la sabiduría, si lo lees con mucha exactitud, el texto. Habla de la sabiduría que alza su voz en las plazas, en las calles, y al no ser escuchada, es ella, la sabiduría de Dios, que se ríe. Es una retórica muy especial, muy bella, que utiliza el salmista. Porque la sabiduría te habla, y la sabiduría es el principio del temor de Dios. Y cuando la persona no aprende a tener temor a Dios, entonces la sabiduría de Dios es la que se está burlando según la retórica de ese texto, de ese proverbio. Otro aspecto es el dolor de Dios por su pueblo que rechaza sus designios. No solamente el pueblo judío, sino también los llamados pueblos de Dios, como es ahora nosotros. Repito, el dolor de Dios por su pueblo que rechaza sus designios. Aquí ya es diferente, estamos viendo otra faceta del dolor de Dios. A Dios le duele ver que cuando conocemos su palabra, conocemos sus designios, no lo hacemos. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿No? Dijo Jesús en alguna ocasión. Lucas 19, versículo 41 al 44, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué hizo Jesús? Lloró, no se rió, ¿va? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. ¿Te acuerdas del testimonio del joven que te puse? A través de su madre, a través de sus amigos, le estaban hablando: oye, párale, frénale, no es correcto lo que haces, etcétera, etcétera. Hasta que se murió, se mató. Primero vemos aquí que Jesús llora. Dios hecho carne, Jesús, está llorando. ¿Por qué? Porque veía que a las personas que les predicaba, les compartía, no querían convertirse. Él veía al fruto y le duele lo que acontecería. Tú sabes, según la historia, cuando en este momento Jesús está dando estas palabras, casi 40 años después de estas palabras de Jesús, en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén, la rodeó. Por eso está aquí una profecía: no quedará piedra sobre piedra. Y el emperador Tito Vespasiano, que fue de los más sanguinarios, sitió la ciudad y no permitía entrar alimentos, ni agua, ni nada. Empezó a haber hambre. Las mujeres empezaban a comer a sus hijos. Sí, eso lo dice la historia, se comían a sus hijos. Y entonces se cumple otra profecía en otro texto que Jesús dijo: dirán en ese momento, bienaventurada la que no dio luz. Se los comían. Cuando Tito Vespasiano entró con el ejército romano y vio la peste y la mortandad, después de quemar la ciudad y todo, él mismo, al ver la desgracia y ver todo, dijo: yo estoy limpio, yo no hice esto. Pues sabemos que estaba lavando las manos. Pero esto lo permitió Dios, ¿por qué? Por juicio. Porque yo no sé si tú has analizado cuando aquellos fariseos y aquellos hombres judíos, cuando estaban pidiendo la crucifixión de Jesús, y aquel gobernante dijo: yo estoy limpio y me lavo las manos, ellos dijeron una palabra como esta: la sangre sea sobre nosotros y los hijos de nuestros hijos. Ellos solitos se pusieron la soga al cuello. Jesús, viendo hacia el futuro, está diciendo estas palabras. Por eso él lloró. Jesús lloró. Si tan solo conocieres al menos tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Tú y yo podremos saber qué va a pasar en Caracas el año que entra. Los que vivieron la vaguada de... ¿qué año fue? Hace 11 años. Ya 11 años, ¿no? Vamos a pensar 12 años atrás, los que vivían allá en esa sección, del otro lado de esta montaña, preciso. 12 años atrás, ¿tú crees que vivían creyendo que iban a morir y que iban a ser arrasados por esas tremendas rocas, por el lodazal, por el agua? No, mi amigo. Ahora, ¿qué se practicaba en esos lugares? Brujería, santería. Ahí van subiendo las personas con sus gallinas y haciendo todas sus brujerías. Ahí están las consecuencias. ¿Cuántas veces les he repetido a ustedes aquella frase que aprendí de un evangelista? Mejor es buscar a Dios en el amor y no en el dolor. Es mejor buscar a Dios. Ahorita que hay bonanza, ahorita que de alguna forma estamos completos, sanos, vivos, para escuchar, para entender, para oír. Tercer aspecto del dolor de Dios: cuando un justo sufre por causa de él. Aquí ya no estamos hablando de juicio por consecuencias del pecado. Dios siente dolor cuando un justo sufre por causa de él. El ejemplo por excelencia que tenemos en la Biblia, y creo que hay muchos, pero uno que me es muy bello, es la vida de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Un hombre multimillonario, un hombre riquísimo, un hombre que oraba, un hombre que tenía un corazón justo, que de la noche a la mañana se queda sin hijos. Dios permite que se le maten a todos. Pierde sus posesiones, le viene una enfermedad en el cuerpo tipo sarna o no, tipo lepra, vete a saber, que el hombre se pegaba, se rascaba y se lastimaba, que el hombre quedó enflaquecido total, que aún de lejos los veía la gente y se asustaban sus amigos. No murió porque estaba bajo una prueba, pero no entendía que era una prueba. Dios siente dolor cuando un justo sufre por causa de él. Cuando tú lloras por una madre que muere, por un padre, por un hijo, por alguien que tú amas, Dios está contigo y también ahí a tu lado llorando. Como Jesús lloró con la viuda de Naín, como Jesús lloró con Marta y María cuando murió Lázaro, aun cuando él sabía que los iba a resucitar. Dios siente dolor. No está sola, no está solo. Dice el libro de Hebreos que Él fue semejante a nosotros en todo, para que nos identifiquemos con Él,
para que entendamos que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, en el cual podemos alcanzar oportuno socorro. Porque aquel que padeció y sufrió por nosotros y fue tentado en todo, Él es también justo para darnos con Él la salida y la bendición. En estas recientes fechas, en estas 2 últimas semanas, a discípulos de entre nosotros se manifestó este aspecto del dolor de Dios. Aún un pastor. No son casualidades, hermanos. A veces que Dios nos manifiesta su dolor poniéndonos un alto antes que te suceda otra cosa peor. Tienes que pararle, tienes que reconocer, tienes que... Tranquilo. ¿Sí me explico? Yo he sentido esto. Aquí hasta lo puse. En mi vida he sentido el castigo de Dios por alguna cosa que hice mal, y no una vez, muchas, hermanos. Y es doloroso, sí es doloroso. Una experiencia de sufrimiento. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12? Hablando de los hijos de Dios, en Hebreos 12, versículo 11 al 14. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se va a gozar porque te están disciplinando, ¿eh? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra es interesante. ¿Qué han sido qué? Ejercitados. Así como el ejercicio físico te da un acondicionamiento a tus pulmones, etc. Que se ejercita en esa disciplina que Dios aplica y que eres paciente y que entiendes por qué razón, etc., trae un fruto apacible de justicia. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te dice el término final. Te castiga y te disciplina para que puedas ver al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Una manifestación de amor de Dios, y estas palabras anteceden a la advertencia de pecados muy graves como la amargura, la profanidad, etcétera, etcétera. Es decir, la disciplina es aplicada por Dios viendo que no perezcamos eternamente. En palabras claras, cuánto amor de Dios.